que no sabemos yo creo que podemos empezar. Sí. Vale, no sabemos cuándo vamos a tener que esperar. Yo creo que podemos ir empezando. Pues empezamos. Mira, vamos a ver. La idea es, lo que hemos pensado es hablar primero de la pregunta de la investidura, que se hizo ayer, lo digo por comentarlos, uno de los puntos que se planteó, pero luego sobre estructura y concejalías, autonomía de los grupos, revisión anual del posible acuerdo y contenidos. O sea, esos son los 5 puntos. Entonces, sería el primero es sobre la investidura. Pues os comentamos que ayer se van a hacer 2 preguntas. Una será apoyo a la investidura. Prácticamente nadie, yo creo que hubo una sola intervención que ponían pegas, el resto eran, la inmensa mayoría, ya digo, a favor de apoyar la investidura. O sea que, bueno, es una pregunta que formalmente va, pero que yo creo que ese es un tema que se ve con bastante claridad que hay que apoyarlo. Y luego entrábamos, el segundo punto era el de las concejalías, áreas, estructura, etcétera, y ahí es donde tenemos un problema, ¿no? Que el problema es que nosotros lo que planteamos es, primero, que haya una estructura clara, es decir, que la distribución de contenido sea clara. Y nosotros ya sabéis que planteábamos 6 áreas, 6 concejalías, y entonces ayer de lo que se habló era de que en ningún caso superar las existentes. Y yo creo que ese es un punto que sí que nos gustaría hablar con vosotros. Vamos a comentar, pues eso, cuál es la idea que tenéis, porque lo que hemos hablado en la reunión anterior estaba muy abierto. Entonces, si tenéis alguna idea concreta, tanto de distribución, estructura de las áreas, etcétera, como como del número, o sea, el número y la estructura. Oye, una cosa, sí, Manolo, sí. Las preguntas que vais a hacer es en relación con la investidura y en relación con... son 2. Una es en relación con la investidura y otra es en relación con la posible entrada o no a... Vale, o sea, esas son las 2 cuestiones a las que vais a someter. Entrada a la OTAN, ¿no? Vale. Esto de las áreas de reducción, esto no se somete, ¿no? No, pero tiene que ver con la segunda. Tiene que ver con la segunda. Oye, yo os quería hacer una pregunta primero, porque viendo un poco vuestro programa electoral, porque me aclaráis una duda que tengo yo. Habláis de 6 áreas y luego habláis de 4 concejalías transversales, sin gobierno, es decir... ¿Y eso cómo se...? Pues como el concejal de barrio. El concejal de barrio no es que sea un nombramiento, vamos, lo digo porque me parece que puede ser una imagen, es un nombramiento que tiene una responsabilidad determinada de estar pendiente del barrio de La Victoria, al que le corresponda, pero que no supone tener ni un presupuesto propio ni un equipo propio, sino que eso va integrado dentro del área que corresponda. Y entonces la concejalía, las 4 concejalías transversales, una era juventud, ¿Pero eso sería equivalente a una delegación especial o...? No, yo creo que es, por eso he puesto el ejemplo del concejal de barrio, que simplemente es alguien que está especialmente preocupado y ocupado por ir siguiendo transversalmente en el resto de las concejalías o áreas un determinado tema. Esa es la idea que hay. Es decir, que no son 6 concejalías más 4, eso es lo que quiero decir, sino que son 6. Y entonces las 6 que nosotros planteábamos en el programa era Hacienda y Función Pública, Economía y Empleo, Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Cultura y Educación y Deporte, derechos y acción social. Y buen gobierno. Yo, en cuanto al número total de las áreas, por situarnos, ¿no? Porque, claro, sabéis que venimos aquí de una etapa en la que había un consejero de presidencia que de repente, por la sentencia del Constitucional, dejó de ser consejero de presidencia, pero acabó siendo coordinador de presidencia, sí. A los efectos como un concejal delegado de área más, porque también la retribución y todo el aparataje pues era el mismo, que dependía de Manolo Sánchez, pero realmente digamos que tenía una autonomía más o menos funcional bastante clara. De hecho, asistía a las comisiones cuando le apetecía, ¿no? Pero asistía, ¿no? Podía asistir con esa posibilidad. Lo digo porque, bueno, si consideráis que esa es una de las existentes o no lo consideráis. Es decir, estaríamos hablando en este momento... Sí lo consideramos. Realmente el funcionamiento ha sido efectivamente como una concejalía más desde el primer momento. Ha tenido presupuestos. Entonces, el esquema actual que tiene el ayuntamiento es alcaldía y 8 áreas, que serían urbanismo, medio ambiente, desarrollo sostenible, educación y participación, movilidad,
con seguridad y patrimonio, acción social, cultura, hacienda y presidencia. Esas son las que están ahora, como sean, pues bien, sí, efectivamente, sí. Eso es como está ahora, sí. Bueno, yo os planteo una sugerencia de cara a si podemos explorar alguna otra posibilidad, porque a mí casi me importa más, o creo que puede ser más interesante el valorar la posibilidad de que esto cueste menos, con independencia del número de áreas, de lo que hay en este momento, porque, por ejemplo, en urbanismo tenemos un gerente, que yo no lo he visto en los documentos, pero yo creo que es una cuestión que yo sugiero que deberíamos derogar el reglamento de la gerencia, porque se ha demostrado que ha sido absolutamente inoperante, y lo único para lo que ha servido es para tener un gerente que cobraba 13.000 euros más que un director de área, ¿no? En los 107 puntos os lo planteábamos. ¿Estaba eso también? Sí, la supresión de la gerencia. No lo vi. Sí. Bueno, pues en eso estaríamos de acuerdo completamente. Quiero decir que urbanismo tendría realmente en este momento un gerente y un director de área adjunto, que cobran los directores de área adjuntos, tienen la misma retribución que los directores de área normales. En movilidad ahora se da la circunstancia de que hay un jefe de policía, un director de seguridad y un director de patrimonio. Y bueno, quiero decir que hay algunas áreas en las que además hay más directores de área que solo el concejal, que no sé si eso permite explorar alguna otra posibilidad, o el tema es el número de áreas que hay es inamovible. Esa es la cuestión. Es decir, si manteniendo o incluso reduciendo gasto podemos reconsiderar alguna de las áreas, entendiendo que hay este margen, porque al final se podría hacer un equilibrio económico del cómputo de todo esto, o si sencillamente digamos que el límite está en que no haya más áreas de las que hay en este momento. Nosotros estamos en esa segunda opción, es decir, que no haya la creación de más áreas de las que hay actualmente, reconsiderar las que hay, y efectivamente lo que dices es que es verdad. O sea, que hay algunos directores en exceso, está claro. Sí, eso está claro. Pero eso sería pues, una ventaja añadida, vamos. Y de todas formas, quiero decir, este es un tema especialmente sensible, en el que sabéis que Óscar, bueno, pues mantiene que lo importante es la eficacia en el trabajo y no ese primer gesto, que puede ser muy interesante, es verdad. Tenemos que dar muestras de otra forma de hacer política, y esta es una muestra muy evidente. Pero quizá, con independencia de lo que él comente y diga, yo creo que habría que pensar, siempre teniendo en cuenta que el mantenimiento es la línea roja, entiendo yo, mantener lo que hay. Pero yo creo que es más interesante, de cara a la opinión pública también, y haciendo un poco de pedagogía, en esto también hay que hacer pedagogía, es más interesante que las áreas sean áreas racionales, áreas en las que el concejal de turno pueda estar pendiente, en la que no nos vuelvan a pasar cosas como nos han pasado de no cobrar determinadas multas o dejar pasar determinadas subvenciones. Es decir, que haya un trabajo riguroso, que ese sí que ahorra, a la larga ahorra mucho más dinero al ciudadano que lo que puede ser un sueldo o lo que puede ser un cargo. Y manteniendo eso, haciendo más racional. Ya, a lo mejor es verdad que dejamos pasar la oportunidad de ese primer titular que puede ser, se reducen las áreas, pero a largo plazo nos va a ser más rentable, porque vamos a poder estar más encima de los temas con más eficacia, más eficiencia y más economía también, y dar muestras de austeridad en un poco lo que decimos todos y argumentaba Javier, reduciendo costes donde efectivamente se puede reducir, porque a lo mejor hay determinados puestos que se pueden ir reduciendo progresivamente o radicalmente, y que nos permita también dar ese mensaje, austeridad, pero siempre y cuando tengamos en cuenta los 4 años, no estos primeros 15 días, que es a mí lo que me preocupa. Lo que nosotros planteamos, no buscamos titulares, buscamos operatividad, y entendemos que con el número de áreas actuales se consigue de sobra, haciendo una reestructuración de las áreas, porque entendemos, y yo creo que en eso siempre hemos estado de acuerdo, que no tiene sentido lo mismo que deportes esté con Hacienda, ¿no? Nada, ahora os cuento. Sí, una cosa así. Y por ejemplo eso, como os decíamos, no buscamos titulares sino operatividad. Creemos que con las áreas que hay ahora se puede gestionar perfectamente, y también entendemos una cosa, por ejemplo lo del Zambrana, que no hubiera ocurrido, que se plantea desdoblar urbanismo, pues no, las competencias de urbanismo serían las mismas, ha habido un gerente, ha estado la concejala y aún así ha ocurrido el tema Zambrana y había 2 personas responsables. Entendemos que eso no es una cuestión, la cuestión es tener cuidado, que los concejales y concejalas que estén en los cargos funcionen bien, pero entendemos que eso no pasa por aumentar el número. Bueno, hay otra cosa, decía Manolo, me parece una palabra muy
gráfica, que es simplicidad, ¿no? Cuantas menos áreas haya, menos simple es la estructura. Es decir, cuando tenemos que empezar a juntar participación ciudadana con cultura, por ejemplo, que son dos áreas enormes, pues yo creo que eso va en contra de la simplicidad. Es decir, que tenemos, si vamos a ir a un esquema que como máximo mantenga las áreas actuales, tenemos que cuidar mucho cuáles son las que vamos a juntar para que haya una sintonía. Eso está claro. Eso está claro. Pero, por ejemplo, el ejemplo que has puesto es que participación yo creo que debía ir con buen gobierno, no con cultura. O sea, que no es un tema de cultura, sino de cultura. El programa lo tenéis junto, por eso te lo digo, participación, cultura, educación, deporte, es un área vastísima, ¿no? Vale. Hay una parte que es ver cómo se estructura, qué área va con cada una, pero sí que entendemos, como decía María, que hasta ahora no vemos que el problema de mala gestión municipal haya estado porque hubiera pocas concejalías. De hecho, pensamos que hay concejalías que han tenido muy poco trabajo, muy poca tarea, y otras que ha sido un trabajo enorme. Entonces es una estructuración, ¿no? Claro, entonces había un punto de partida que era esas 6 áreas, esas 6 concejalías, pero sí se ha planteado ayer, es decir, bueno, vamos a llegar como máximo a lo que hay. Y como decía Javier antes, estamos hablando, contando con el consejero, que es un concejal más, con 8 y el alcalde. Entendemos que es más que suficiente. Es decir, que es operativo, que se puede gestionar bien, que es más fácil de coordinar incluso, y que pueden colocarse todas las áreas en 8 concejales sin demasiado problema, pensamos nosotros. De hecho, nosotros lo colocábamos en 6, pues en 8 más todavía, ¿no? Entonces entendemos que no debería haber demasiado problema ahí. Y sabiendo que ha habido concejalías que han tenido, bueno, no han tenido mucho trabajo. Algunas concejalías de las que, otras, algunas muchísimo, pero otras no tanto. Es tu tema estrella. No, yo la verdad es que no entiendo que este sea uno de los caballos de batalla. Es decir, no sé, me parece que centrar en... Yo, plantearía como máximo 9 áreas, no plantearía más. Es decir, no estamos hablando de que nos vayamos a 12, a 13, a 14, a 15 ni a 10. Mi ¿Cuáles? No, para saber de lo más que números. No, pues, pero yo creo que eso debería, no sé, debería formar parte ya de un documento en el que pensaba que estábamos en una fase anterior, que es en el tema del programa, que cerráramos eso y luego que avanzáramos más en lo que es la definición de las áreas. Entonces yo lo que haría sería intercambiarme documentos con una propuesta organizativa de cada una de las dos fuerzas, es decir, oye, pasarnos una propuesta organizativa y nosotros otra. Luego, también os digo, a mí me parece que es muy complejo este tipo de cuestiones someterlas a una decisión asamblearia, es decir, yo creo que eso debe quedar más al criterio de la organización que nosotros queramos hacer, es decir, decirle a un militante de un partido menos áreas o más áreas, no sé, me parece... No sé si ese forma parte... Si solo vais a hacer 3 preguntas, que es a lo que voy... Son 2. O 2 preguntas. Bueno, supongo que vais a hacer una sobre la investidura, y luego otra si entráis en el gobierno y ya está. Pero con el condicionante de que sea... que se acepte el programa, que eso es evidente, que eso es lo importante. Tal. Segundo, que se reduzcan o se mantengan las áreas. Y no sé qué otra pregunta hay, ¿no? La cuestión de la autonomía y la revisión salió ayer. Pero mira, nosotros el jueves tenemos una asamblea y vamos a suponer que nosotros le proponemos a nuestros afiliados, a nuestras bases, un modelo organizativo que pasa por 9 áreas. Ya entramos en un conflicto de qué es lo que piensan las bases de Valladolid, toma la palabra, y lo que piensan las bases del PSOE. Es decir, yo entiendo que lo mismo esto cuesta, pero entended que nosotros funcionamos así, Óscar. Entonces, que yo el funcionamiento no solo no lo critico, lo aplaudo. Habéis hecho ayer una cosa estupenda, da gusto ver las fotos y ole por vosotros, o sea que nada que objetar. Y además creo que lo que se ha trascendido del debate pues es absolutamente razonable, hasta que se aclamara a Manolo. Solo faltaba que los votantes que vayan a tomar la palabra prefirieran que al puente de alcalde. Ya sería, vamos, el mundo al revés, ¿no? O sea que todo me sonaba todo muy bien, ¿no? Pero sí creo que no hagamos un caballo de batalla de este tema, ¿no? Porque a mí me parece que lo fundamental es organizar bien las cosas. Vamos a verlo. Nos intercambiamos documentos sobre la propuesta organizativa y vamos a ver cómo lo encajamos mejor, ¿no? No hagamos, yo creo, igual que ayer el tema del sueldo. Pero el tema del sueldo, la reunión con Sí se puede, fue un tema completamente... de hecho, ahí están las grabaciones, que sí sé que se está grabando.
ahí están las grabaciones y podréis comprobar que fue un tema que realmente no se planteó, y no desde luego en esos términos, se planteó a modo de pregunta. Claro, ¿queremos reducir sueldos? Pues hay dos vías: modificar el reglamento orgánico del Pleno o modificar la RPT. Esas son las dos vías, porque si dejamos el reglamento orgánico del Pleno con la referencia al salario de los funcionarios, hay que tocar el salario de los funcionarios. Si no queremos referencia a los funcionarios, tendremos que tocar el reglamento. Y yo también digo una cosa: yo desde luego creo que hay que adelgazar cosas, hay que reducir sueldos, tal. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero, bueno, hay una cosa que, joder, a mí me parece que es importante en este momento, ¿no? Y es no caer en... No sé, no sabría cómo llamarlo. ¿Dignidad de los sueldos? Sí, pero no es el único requisito que tiene que tener un sueldo. Yo no discuto que un sueldo de 2.000 euros sea digno. ¿Cómo voy a discutir eso? Es un sueldo digno. Pero también yo quiero, para mí y para todo el mundo, un sueldo que además de digno sea proporcional y acorde con la dedicación, la responsabilidad y la cualificación que el puesto exige. Y claro, porque eso es justicia, es decir, no solo es una cuestión de dignidad. Entonces, es decir, no sé, que yo creo que tenemos que ir más. A mí me preocupa más que nos centremos, pues que seamos, yo creo que tenemos un avance en el programa importante, temas de desahucios, temas de políticas sociales, temas de transparencia, temas de compromiso contra la corrupción. Es decir, lo que en este momento se está, y no nos obsesionamos con un área más o menos, de verdad, me parece que no es... que en este momento no es lo clave. Es evidente. Bueno, que avancemos, es decir... No, sí, pero me refiero, de primer hemos planteado, hemos venido con la propuesta, la vuestra es que lo fundamental es el programa, claro, de puntos de acuerdo para gobernar. Pero sí es cierto que, claro, que también el tiempo nos va marcando la toma de decisiones. Entonces, tenemos un punto de partida elaborado en un programa en el cual la gente fuimos viendo con el programa que se podía gobernar el ayuntamiento con 6 áreas. Ayer se plantea este debate porque somos conscientes que habéis planteado otra cosa. Y lo que dice la gente es, aunque nuestro punto de partida es ese y el programa que hemos elaborado entendemos que se puede hacer así, lo que nos planteamos es que al menos no se supere lo que ya hay, porque entendemos que se puede hacer. O sea, no es un tema solamente de decir, es que queda bien hacerlo así, es que pensamos que se puede hacer. Si pensamos que se hacía con 6, fíjate con 8. Entonces, evidentemente lo fundamental, el programa y lo que hagamos como equipo de gobierno, quienes lo podamos conformar. Pero claro, el tiempo está ahí también. Entonces, si vamos teniendo claro algunas cosas, yo personalmente creo que tampoco quiere decir que nosotros decimos, bueno, pues planteamos 6, podemos llegar hasta 8 tal, ¿no? No sé si de 8 a 9 tampoco se descabala el equipo de gobierno. A ver, lo que quiero decir es que sería absurdo que una posibilidad de gobernar juntos dependiera de si hay 8 o 9 áreas, por ponerlo, o 7 u 8. Me parece que eso no... Es decir, lo esencial no es eso, a mi juicio. Lo esencial es hacer un programa de gobierno que realmente sea ambicioso. Y creo que lo que hay encima de la mesa lo es, que sea acorde con lo que la ciudadanía está demandando, y creo que lo que hay sobre la mesa lo es. Es decir, que suponga un auténtico cambio, y supone un auténtico cambio. Es decir, vamos a un modelo completamente distinto al que se ha conocido en esta ciudad. Vamos a demostrarle a la ciudadanía que hay una forma diferente de hacer las cosas, muy diferente, sin acabar con lo que algunos piensan que era el modelo espléndido, sino la ciudad no se va a venir abajo, pero se van a atender otras prioridades y se va a hacer política de otra manera, se va a hacer política también desde la participación, desde la amabilidad. Es decir, tenemos ahí por delante un cambio, entonces no lo hagamos depender de si son 8, si son 9 o si son 7. Es a lo que voy, que insisto, yo pensé que hoy no íbamos a hablar de esto, que íbamos a centrarnos en terminar de pulir la cuestión programática. Sí, lo podemos hacer que también, yo creo que está bastante pero Óscar, avanzada. como ayer hemos tenido una asamblea y se va a plantear lo que ha hecho Manolo, es empezar a informar de lo que había salido ayer en la asamblea y en qué términos iba a plantear la consulta para que lo conocierais. De todas maneras, yo creo que lo que has dicho estamos de acuerdo, o sea, que lo fundamental es lo que es lo fundamental, pero también lo digo al revés, que también se puede considerar que a lo mejor, pues si se piensa 9, pues a lo mejor pueden ser 8 y tampoco de eso va a depender. Bueno, máxime cuando no estamos hablando de ningún contenido. Yo antes he hablado de la concejalía de la mujer, que es un tema yo he hecho borradores fundamental. Y ahora lo veremos, ¿no?, cuando nos intercambiemos los documentos. Y yo he hecho borradores de las estructuras de área y incluso con 9 hay que forzar la máquina para meter cosas que no tienen una relación directa entre sí.
Entonces, ¿qué queremos hacer con educación? ¿Lo queremos mezclar con cosas? A mí me gustaría que educación, por ejemplo, tuviera su protagonismo. Pero yo creo que con cultura, es más, la cultura lo que tiene que ser es vincular a la educación, volcada hacia la educación. Yo creo la cultura municipal. Yo no lo veo. Y hay que hacer un esfuerzo fundamental en la educación, pero lamentablemente prácticamente no hay competencias y entonces con cultura podrían ir de la mano. Pero fíjate, mira, educación tenemos las líneas 0 a 3 que queremos abrir en colegios. Tenemos la educación para adultos que tenemos que potenciar. Tenemos el tema comedores escolares, tenemos el tema material escolar, tenemos el tema becas para libros, para también temas universitarios. Es decir, hay muchas cosas que probablemente dentro de 4 años no esté justificado que haya una concejalía de educación exclusiva, probablemente, pero ahora, con todo lo que hay que poner en marcha, vamos, pero crear áreas por lo urgente que puede haber ciertas medidas, lo mismo tampoco. No. O sea, si dentro de 4 años no va a ser necesario porque haya un arranque de mucho trabajo ahora, parece que no es razonable dejarla sola por dentro eso. Dentro de 4 años, cuando hayamos puesto toda esta estructura en marcha, probablemente esto será ya más pura rutina, sota, caballo y rey, con todo en marcha. Pero ahora mismo, con todo lo que hay que poner en marcha, es que el que lleve educación no va a dar abasto, y el que lleve educación no se puede ocupar de la SEMINCI, no se puede ocupar... Es decir, yo pongo este ejemplo, ¿no? Ya. Pero bueno... Pero yo creo que es un ejemplo muy bueno, es que es muy bueno. O sea, yo creo que podemos pensar, imaginaos en 50 áreas, y salen 50, vamos, salen y más, digo, porque deporte puede ser una, y de hecho ha habido... El deporte solo no lo veo. Claro, no, pero digo, ha habido muchos concejales de deporte. Pero deporte y juventud sí lo veo. Bueno, pero digo que que se puede pensar en muchas áreas y es verdad. Entonces lo importante es, yo creo, ver cuál es el peso donde interese en un área que estén vinculadas las cosas. Por ejemplo, a mí me parece que movilidad esté en un sitio y urbanismo en otro, me parece que no tiene, es un sinsentido, como ha sido hasta ahora. Me parece un sinsentido. Sí, lo que pasa es que fíjate, metes urbanismo, sí, vivienda y movilidad en una sola concejalía, claro, y eso es una pasada. Pero es lo mismo, ahora entro en eso rápidamente, pero es lo mismo que en educación y cultura. Es que yo creo que la gracia está en que cultura esté vinculada a educación. Y no que sean como cosas independientes, sino que esté vinculado. O sea, que yo creo que hay interés en que esté junto. Y lo mismo que pasa con el tema del urbanismo es la vivienda. Es el tema esencial, el derecho a la vivienda. Entonces no pueden ser cosas separadas. Bueno, es a lo que voy. O sea, que por eso que yo creo que lo mejor es que nos pasemos un documento en el que tratemos de justificar el porqué de cada decisión y de cada estructura organizativa. Y oye, tratemos de llegar a un acuerdo. Sí, y en este documento yo creo que aparte de las áreas sí que se podía introducir el ahorro en relación con la estructura municipal, es decir, porque veíamos antes que puede ser interesante mantener las áreas y reducir el coste, es decir, por tener una visión global de lo que queremos hacer, la estructura y no solamente la de las concejalías, sino todo lo demás y dónde se puede ahorrar. Pero que una cosa no excluye la otra. Quiero decir, no, por eso digo. Mantener 5, 6, 4 o 20 áreas, lo del ahorro está claro, donde se puede ahorrar a por ello. Entonces, hemos hablado aparentemente de muchos casos, creo que estaríamos de acuerdo en todos, independientemente de eso. Es decir, no quiere decir que por ahorrar aquí pudiéramos mantener lo otro. Hay que ir a una estructura que entendamos racional, y ver cómo lo hacemos. Y en todo caso, cuando estamos planteando ahora el tema de la educación, si cogiéramos la de acción social, por ejemplo, casi nos saldrían 5 o 6. Uno coge simplemente personas mayores, que es el 25% de la población y que mueve muchísimo presupuesto y un montón de acciones, algunas de las cuales han sido de las más polémicas en este mandato y podríamos sacarlo también. Sin embargo, hay que tender a que al final el concejal esté coordinando un área amplia y, lo comentábamos el otro día, tener un buen equipo de funcionariado detrás que lo esté ejecutando. Porque si no, sí que es cierto que cada área tiene su importancia y sacaríamos muchas concejalías. En todo caso, me parece bien lo que tú dices. Preparamos una propuesta, cada una de las partes, y lo vamos a ver. Te digo que la nuestra inicial la presentamos en el programa y ahí hemos llegado a otro punto. Es decir, vamos a llegar a otro punto que como máximo sea esto. La nuestra inicial era 6. Vamos a ir a otra. Pero el máximo puede estar en el número de las áreas o en el coste de todo que es un poco lo que yo trataba de trasladar con la reflexión del número de directores de área que haya mayores, etcétera, etcétera. Quiero decir que eso es lo que se puede valorar también. ¿Qué entendemos por el máximo? ¿El número de concejales que tienen una responsabilidad de área o entendemos que sea el tope del coste de lo que le cuesta el aparataje, digamos, organizativo o el posible adelgazamiento
la administración. En eso estamos de acuerdo. El tema de la coordinación a nosotros nos parece importante, o sea, no es baladí el planteamiento de las 6 áreas. Entendemos que, por ejemplo, a la hora de realizar unos presupuestos, pues evidentemente, cuantas más áreas, normalmente por gestión suele haber más conflictividad. Entonces nosotros también lo planteábamos en ese término de coordinación, para que lo tengáis en cuenta, que está motivado, quiero decir, que no... Pero eso al final cada área tiene varios programas presupuestarios, con lo cual es que se complejiza mucho más. Quiero decir, si es que ya es bastante complicado que haya áreas con 3 y 4 programas presupuestarios, porque las hay, que nos tienen 3, 4 o más programas presupuestarios, y bueno, pues yo no sé si encima aglutinar más todavía, pues no va a complejizar todavía mucho más la gestión del presupuesto o la definición del presupuesto, ¿no? A mí me parece que en ese sentido introduce complejidades, ¿no? Yo creo que se trata de ir a una estructura lo más operativa posible, que encaje con el programa que acordemos, que es lo fundamental, acordar el programa, a partir de ahí tratar de definir la estructura en base a ese programa en función de las prioridades que nos marquemos, y yo creo que la cuestión es que valoremos si por el máximo entendemos que esto no cueste más o que cueste incluso menos de lo que costaba hasta ahora, o que se llame X concejales de gobierno. Y entendemos también que las cargas de trabajo tienen que estar pues eso, proporcionadas. Una concejalía de educación, eso, que se puedan citar las competencias de palabra en una reunión, hace ver que son pocas. Entonces, las de urbanismo no las podríamos citar prácticamente. Entonces, habría que compensarlas también entre sí para ver un cómputo global de trabajo similar. Nos intercambiamos. Pues eso ya, por ejemplo, en lo que planteaba Manu, lo del urbanismo y la movilidad, ya abre un problema, porque sería una concejalía tremendamente sobrecargada. Manolo no se ha dado cuenta que en su programa no lo lleva así. No, me dice el programa. Medio ambiente y urbanismo. Movilidad con la seguridad y urbanismo con infraestructura. No, esas son las cuestiones programáticas. Las áreas que están en buen gobierno. Pero si tienes 6 concejalías ejecutivas. Sí. Pero que estamos hablando de buen gobierno, y medio ambiente y urbanismo van juntos. Movilidad, ha dicho que movilidad y urbanismo tienen que ir juntas. Claro, que has dicho, ha puesto el ejemplo. Y en el programa lo llevas con seguridad. Por cierto, esa me gusta, seguridad y movilidad juntas me gusta. Fíjate, policía municipal, bomberos y movilidad me parece que están muy bien juntas. Era Manolo Sánchez de ahora. Sí. Patrimonio. Manolo tenía patrimonio y luego el programa Manolo. Oye, de broma nada, o sea, eso está en el programa, dejémonos de programa. Esto lo aprobó vuestra asamblea, no os menéis ni una ápice. Bueno, nos pasamos un documento entonces. Vale. Sí, venga. Y Pedro a callar. Y ahora vamos a repasar todos los puntos que habíais dicho a favor y que no habéis incluido en el documento. No me digas. No, espera, ahora las otras dos cuestiones era lo de la autonomía del grupo de Valladolid Toma la Palabra y la revisión anual de los acuerdos, es decir, el 1 de enero o cuando sea. Autonomía del grupo, eso es evidente, vamos, cada grupo político tiene su autonomía. Hombre, yo sí pediría que si vamos a formar parte de un gobierno hubiera una sensación hacia afuera de que somos un gobierno. Que no nos presentemos. No haya la facción Valladolid Toma la Palabra del gobierno ni la facción PSOE, es decir, que haya un gobierno que de alguna manera responda como un equipo hacia afuera. Yo creo que eso es necesario. Ahora, la autonomía de cada grupo, obviamente, vamos, es que hemos tenido autonomía los últimos 4 años, los dos grupos, y creo que eso no ha impedido una coincidencia en el trabajo muy grande. Es decir, que hemos tenido en la oposición, cuando defendíamos, digamos, intereses partidarios diferentes, espero que en el gobierno todavía sea mucho más sencillo, ¿no? Pero yo creo que nadie puede dudar que en estos últimos 4 años, con los matices que cada uno haya introducido y la impronta personal y demás, creo que se ha trabajado en una sintonía muy grande. Entonces, bueno. Y el otro punto también que se señaló dentro de esa posibilidad de acceder al gobierno es la de la revisión anual de los acuerdos. Es decir, que no es un acuerdo que se firma y luego ya al finalizar el mandato a ver si se ha cumplido o no, sino irlo viendo anualmente. El objetivo es normalizarlo con unos objetivos concretos, calendarizar, y también entendemos que bueno, pues estas cuestiones pues también normalizarían el diálogo, ¿no?, entre distintas fuerzas políticas, y que la gente pueda ver una rendición de cuentas, que yo creo que en eso estamos de acuerdo, de carácter anual. ¿Con una comisión de seguimiento del acuerdo? Sí, podríamos hacer una comisión o una de seguimiento de los acuerdos, o una reunión de grupos. Es algo evidente, porque nadie va a firmar aquí con sangre los 4 años, y nadie impide que esto pasado 2 meses pues resulta que es imposible y uno se vaya, o el alcalde decida reestructurar todo esto. Pero evidentemente yo no sé si eso depende de la alcaldía, la reestructura. Yo creo que es una decisión del pleno, ¿no? Sí, pero bueno, me refiero,
las áreas se puede proponer, claro, pero me refiero, al final que quede escrito, es decir, esto no es una cosa que se firme aquí para siempre, es decir, cada año se va viendo porque además es bueno hacerlo y es bueno revisar el funcionamiento y cómo estamos trabajando juntos o qué se puede mejorar y a partir de ahí esa revisión anual pues puede ser buena, entonces entendemos que no hay demasiado problema ahí, ¿no? Bien, entonces pasamos al contenido. Hemos estado viendo en la propuesta de síntesis de los 100 puntos y en la que llevábamos, y aquí hemos ido anotando lo que iba de lo nuestro y aquí hemos ido anotando lo que está puesto aquí con un diferente color en función de, que no se ve, en función de si es a corto, a medio o largo plazo. Entonces, hay una serie de puntos, bueno, y luego en algún caso en las de corto plazo hemos intentado ver el coste que podría tener, por saber de qué cantidad, de qué cifras estamos hablando. Entonces, en las que, a partir de las nuestras, si queréis, entramos por ahí, hay una serie de ellas que más o menos se ve por qué no están incluidas. Por ejemplo, un plan de empleo joven creo que no está recogido, pero imagino que es porque va dentro del plan de empleo. Claro. O sea, esa... sí, sabéis que además el plan de empleo nosotros lo planteábamos fundamentalmente para atender a los dos colectivos que tienen más dificultades de acceder al empleo, que son los jóvenes y los mayores de 55, que es lo que en este momento más prisa corre, ¿no? O sea, que algunas ya digo que se ven. Otras, por ejemplo, ya no lo vemos tan claro. Por ejemplo, esta que poníamos, desarrollo de ejecución de las plazas pendientes de la oferta pública, proponer nuevas plazas de bienestar social en los CEAs, eso yo no me parece que no está. El nuestro es el 22. Creo que no está eso. No, yo creo que se ha metido dentro de un punto sobre un problema más general sobre función pública y sobre refuerzo de servicios sociales. Te lo puedo buscar, ¿eh? Bueno. En todo caso, no sería un problema esto, ¿no? Claro, si queréis hacemos una cosa. Repasamos los que creemos que no están y entonces nos decís si puede ser, por lo que sea, porque se da por hecho que va a incluir en otro. Como líneas generales, los criterios que se han seguido en el documento. Primero, simplificarlo para que la redacción fuera lo suficientemente concreta, pero también abstracta para no pillarnos en la terminología y no discutir por el verbo o por el adjetivo, tratando de fundir. Has puesto el ejemplo del plan de empleo joven, que bueno, tenía una relación directa, y en un caso así. Y luego, por ejemplo, apostamos por el software libre. Por ejemplo, pues ¿qué pasa? Por ejemplo, te digo, me parecía un número muy redondo el 100, ¿vale? Quiero decir que quedaban 103, 104. ¿Vale? No, lo que quiero decir es que si eso va a suponer algún tipo de tal, pues se incluyen y quedan 106 o 93 o las que sean, ¿vale? Pero bueno, pues métela dentro de en un subapartado, claro, en un no había punto y seguido, claro, y ponemos eso y ya está. Esta en concreto, por ejemplo, pues no encajaba en ninguno, porque la opción primera que buscas es que encaje en otro apartado. Sí. Como no encajaba en ninguno, pues directamente la asumo. Hago una sugerencia. Hay varios puntos que tienen que ver con urbanismo, el 72, el 74, que se podrían agrupar, digo, o sea, que hay cosas que yo creo que algunos de esos puntos, el 72, que es el sistemas generales y patrimonio del suelo, detalles urbanísticos en los barrios, yo creo que eso se podría agrupar, ¿no? Incluso podrían ser hasta apartados de la revisión, de los contenidos de la revisión del plan general. Eso se puede. Es que si tenéis especial, oye, que esto queremos que... No, si lo que queremos saber es si cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? O sea, por ejemplo, mira, empezamos por orden. El 12... reducción de salario de concejales y altos cargos políticos y reducir coches oficiales. Eso está. Eso está en ajustes y espera que te lo busco. Dime el número vuestro, vamos, entonces no hay problema, ¿no? Eso está porque lo he visto vale. yo además. Si no hay problema, pues ya está. No hay problema. El 14, puesta en marcha de la Oficina de Derechos en el patio de la primera planta de la Casa Consistorial. Esta es una cosa concreta. ¿Sabéis que hay un contrato en este momento que se ha parado para eso? ¿Sabéis que hay un contrato? Para instalar aquí las... Sí, en el patio. Es un contrato que estaba ya adjudicado, que creo que han debido indemnizar y todo. Eso es lo que me han dicho. Ningún inconveniente, vamos. Pero eso, que sepáis cómo está la situación de ese asunto, vamos. De todas maneras, yo creo que algo de esto había que hacer, porque si además vamos a abrir la puerta principal, se supone que también es parado. Los salarios están el 21. En el 21, sí. Los salarios están el 21. En el 21 puesto, ¿no? Ajuste a la proporcional de los salarios de los cargos públicos, reducción del número de cargos de confianza, escoltas, tal. Oye, pero estamos ahí al lado. El 23, que habla de la convocatoria de los plenos ordinarios que se puedan hacer fuera del salón de plenos, yo os
he mirado el reglamento y habría que cambiar el reglamento orgánico, por lo menos. Lo que no sé si hay alguna imposibilidad legal de celebrar el pleno, que eso habría que estudiarlo. Desde luego, cuando menos hay que modificar el reglamento orgánico, porque sí que dice el reglamento que los plenos se celebrarán en el salón de... Sabéis que nosotros llevábamos en nuestro programa la propuesta de hacer asambleas ciudadanas. Sí. Bueno, dijimos una vez al mes, vamos a ver, ya es mucho, ¿no? Pero bueno, si no se pueden hacer plenos de momento, en tanto no modifiquemos el reglamento, pues como mínimo una asamblea ciudadana de la que participe todo el gobierno, no solo el alcalde. Bien. Vamos aquí al 23. Mantener programas de turismo y servicios implantados en la ciudad, por ejemplo, de carácter gastronómico. La idea, ya sabéis cuál es, la idea es intentar que no ofrecer la imagen de que se van a mantener, la imagen y la realidad de que se van a mantener los programas que funcionan. Nada más. Sí, entendí que no era una medida, quiero decir, no vas a hacer nada, no vas a tocar nada y por tanto, pero bueno, si queréis que aparezca es que creemos que sí es significativo un mensaje al colectivo, exactamente. Perfecto. Sí, vale, lo mantenemos. Y luego otro que yo no he encontrado es impulsar una auditoría de algunos entes públicos de promoción económica como la Feria de Valladolid, revisando la aportación económica del ayuntamiento. Entendemos que hay una auditoría general. Va a estar todo a la vista de la gente. Es decir, cualquier ciudadano va a poder hacer una auditoría completa, si tiene tiempo y ganas, claro. Es decir, que... Por cierto, ayer le ofrecía, si se puede, que es uno de los temas en los que tienen especial interés, la coordinación de una comisión que creemos nada más constituir la corporación para hacer esa auditoría de toda es decir, que quede claro que ni por nosotros y obviamente por vosotros tampoco hay el menor interés de que se oculte absolutamente nada de lo que ha sucedido en los últimos años en el ayuntamiento. Entonces esto os lo comento también para que lo sepáis, no he recibido respuesta, pero os he dicho, oye, no hay ningún inconveniente que sea un concejal de Si Se Puede el que coordine los trabajos de auditoría de que se vayan a llevar a cabo, ¿no? Oye, en mi ignorancia total, ¿hay alguien que se encargue ahora mismo de las páginas web para introducir todo este tipo de facturas? O sea, eso ya hay una estructura dentro del ayuntamiento, por eso, porque es que mover eso, poner en marcha eso... Hay varios contratos, Sí, hay varios contratos y hay una descoordinación desde nuestro punto de vista porque, no, digamos, incluso la imagen, los contenidos es que no tienen que ver, aunque sean páginas municipales que dependen del ayuntamiento, son muy diferentes. Eso claro, hay que unificarlo. Tendría que diseñar una página en la que eso esté a la vista, eso claramente, es, se puedan conectar los datos. En el programa electoral llevamos un punto precisamente de estudio, diseño de toda la organización. Nosotros también lo llevamos y ahí dentro iba lo del software. Eso es una millonada. Sí, es de los contratos más grandes. Ha habido varios renovados y es que muchas cuando tú entras al ayuntamiento, no sé cuántas hay, un número enorme, 70 o no sé. Sí, no, es imposible, no te encuentras. Y algunas están desde el año 2007, por ahí paradas, hasta con una exageración. Ahí se borra mucho, yo creo. Sí. Luego, el punto 40, transporte público gratuito para visitas escolares en las etapas infantil y primaria. Sí que está. Eso está. Vale. Está, pero sí vale. Rebajar el 48, rebajar el presupuesto de fiestas para septiembre, algo hay también de esto, ¿no? Sí, Vale. Está puesto de otra manera, pero está así. 50, esto no está. Creación de una oficina dentro de los propios juzgados para canalizar la situación de las personas que quedan en la calle y que no queden en desamparo, según el modelo de la Oficina de Mediación del Gobierno Vasco. Pero es que podemos crear eso en un juzgado. ¿Cuál? Una oficina municipal. Podemos crear una oficina municipal en un juzgado, pregunto. Y luego el modelo que proponéis es del Gobierno vasco, que es una competencia autonómica. ¿Qué decís? Creación de una oficina dentro de los propios juzgados para canalizar la situación de las sería personas establecer un convenio. A ver, lo que ayer proponían en los de Si Se Puede y han concertado una reunión el jueves es que se creara un servicio de mediación dentro del Colegio de Abogados que probablemente pueda tener ese acceso a esa información con los juzgados. Es decir, claro. Yo creo que eso se podría coordinar. No hacer la oficina en los juzgados, porque no sé si eso es viable, pero sí dentro del Colegio de Abogados y que fuera... Digamos que el lugar físico da igual. Sí. Lo que pretende esta medida es hacer un convenio para que haya una relación directa entre, los colectivos que están parando desahucios, stop desahucios, el ámbito judicial y el ayuntamiento. Sería esas tres partes. El servicio de mediación ya existe, ¿no? Pero no se ocupa de eso. Hay un protocolo entre la Junta y el TSJ que se ha aprobado hace un año.
Lo que pasa es que no ha entrado en vigor, no está en funcionamiento, pero según ese protocolo, lo interesante es que desde el juzgado se ponía en conocimiento de los SEAS o de los servicios sociales aquellas situaciones desde incluso el momento de petición de justicia gratuita para evitar un lanzamiento. Y en el momento en el que el Colegio de Abogados tenía constancia de la petición de justicia gratuita, ya se ponía en marcha esa petición a los servicios sociales de búsqueda de soluciones habitacionales, etcétera, etcétera. Eso está absolutamente en mantillas, pero eso requiere una coordinación a varios niveles, entiendo yo, a nivel autonómico y luego a nivel local. Yo lo que sí que os puedo decir es que desde los juzgados, y porque lo conozco muy bien, estarían encantados de entrar en este tipo de cosas. Es decir, de apoyar, de ayudar, de colaborar, de generar esa alarma, porque yo creo que en el momento que te llega, generas la alarma para empezar a buscar la solución a esa familia. ¿Cómo podría quedar redactado más o menos? ¿En qué términos? No sé cómo lo podríamos impulsar un convenio, impulsar un convenio de colaboración. El espacio físico, pero que seguramente sea lo de menos. Aquí la cuestión también es que... En muchas ciudades el colegio de claro, impulsar espera a ver cómo está el punto inicial, podemos ponerlo así. En Zaragoza, por ejemplo. Para canalizar la situación de las personas que quedan en la calle. Impulsar un convenio de colaboración para, a través de una oficina, canalizar la situación de las personas que quedan en la calle para que no queden en desamparo. Sí. Yo creo que aquí la parte de lo que decía Ana es intentar que el ayuntamiento sea proactivo, es decir, no esperar a que la Junta plantee cosas ni convenios, sino que sea el ayuntamiento. Incluso sería bueno tener la información de los procedimientos, porque una de las cosas que nosotros planteamos es desde la propia Viva entrar incluso en los procedimientos ejecutivos, hipotecarios y poder incluso negociar, adjudicarse viviendas, es decir, entrar como una parte activa en esos procedimientos. Sí, para evitarlo. Nosotros hemos estado, muchas veces, pero previo a las elecciones tuvimos una reunión con Stop Desahucios, que digamos que hoy sería la referencia en Valladolid, y tiene un documento que además asumimos como propio, en el cual se recoge todas estas y otras medidas que pueden ser, yo creo, muy interesantes. De hecho, el propio ayuntamiento, bueno, pues sabéis, igual que nosotros, derivaba a gente a estos desahucios. Se iba gente a Mofaranceas y vete a estos desahucios. Hasta que se generó la oficina. El problema es que la oficina... Y con la oficina generada se ha derivado a la gente a estos desahucios. Gente que ha ido y se ha hecho vete a estos desahucios. Es que te digo que... Pero lo que comentaba Ana es que era incompatible. Y es todo lo contrario. O sea, no es que te deriven. Es que dicen que si has ido a Stop Desahucios... No puedes estar en la oficina. No, en su caso también se han dado, pero me refiero que hay una gente que es referencia hoy, que tiene el tema muy trabajado, con propuestas además muy razonables, que yo creo que también hay que trabajar, porque hoy sería la referencia en Valladolid, ¿no? Entonces, creo que lo que hablamos el primer día, es decir, es un trabajo de equipo de gobierno, pues un trabajo de participación con otra gente que tiene mucho que aportar, ¿no? Entonces, bueno, y aprovechando lo que hay, porque si la oficina esa, aunque no funcione, está generada, está con funcionarios específicos, bueno, pues vamos a utilizar lo que hay, lógicamente. Sigo, ¿os parece? Elaboración de un censo de viviendas vacías, eso no está, ¿verdad? Sí, tiene que estar, sí, en el observatorio municipal, para coger datos de la pobreza, creación de una oficina municipal de gestión y apoyo al alquiler. Eso es lo que decía Óscar de Viva, que nosotros planteamos en el parque público de vivienda, que se gestionaría desde ahí. Entiendo que sería un servicio integrado. Pero vamos, o sea, que no es que haya un problema con el contenido. Vale. El contenido. Creación del bonobús social. También. Vale. Poner en marcha el 70, campañas de acompañamiento a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y a retirar las comunicaciones desinformativas y disuasorias de los centros de atención primaria y de los hospitales, es una cosa muy concreta. Lo del bonobús social está en el 99. Sí. Reforma de base. Cambio de la gestión, bonobús social, horario, creo que pone algo así como medidas de acompañamiento, está reducido. Vale. Si lo revisáis y no lo encontráis, me lo decís y lo ampliamos. Incrementar el IBI de las viviendas de valor superior a los 400.000 euros y reducirles el de las de menor valor. ¿No has puesto eso? Eso no está puesto. Pues añádelo. ¿Sí? Sí, perfecto. Si quieres integrarlo en un punto sobre fiscalidad... Esto lo podemos meter dentro de la comisión de progresividad, claro, porque es una de las medidas concretas que se pueden tomar. Todas esas medidas, una de las cosas que planteábamos era
si recordáis, hacer una comisión, de hecho lo planteamos en la legislatura, María, ¿te acuerdas? De estudio de la progresividad fiscal, que tendrá que contar, lógicamente, con un informe de los expertos del Consejo Económico Administrativo, ¿no? Entonces, a partir de ahí veremos la viabilidad de tomar esa y otras medidas. Claro, nosotros cuando planteamos lo de la Comisión de Progresividad, yo creo que fue en el año 2012, planteábamos 3 medidas. Entre ellas estaba esta, está la de las viviendas vacías a partir de la creación del censo, y también había recargos en el impuesto de actividades económicas para grandes empresas, pero vamos, a partir de unos beneficios altos. Lo he metido todo dentro de ese apartado, es decir, de un estudio de la mejora de la progresividad. Y está la inspección fiscal también, que hablamos el otro día. Creo que sí. Vale. Me lo apunto de todas maneras. Vale. Bueno, nos quedan 4 puntos, ¿no? Aquí que tengo yo. Uno es el de, yo no lo he encontrado, promover la ejecución de sentencias favorables como la de Ebro Piensos-Día. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, las sentencias. Promover la ejecución. No, vamos a ver, es que la ejecución. Eso se puede añadir, pero. No, ya. No, la ejecución de Piensos-Día y Ebro, que habíamos puesto uno de los puntos, promover la ejecución de sentencias favorables al ayuntamiento como la de Ebro Piensos-Día. Aquí el problema que ha habido es que se ha. Además que se ha dado por ejecutada la sentencia. Ya lo sé. Pero es un ejemplo. Es decir, lo que no se ha hecho, es decir, sabemos por qué no se ha hecho, no se ha pedido la ejecución, se ha perdido el dinero. Entonces, el planteamiento de tipo de cosas hay que hacerlas. Es casi un símbolo. Es decir, una cosa que el ayuntamiento deje de pedirla. No se ha perdido. O sea, bueno, se ha dado por ejecutada, pero sin ninguna contrapartida. Claro, yo hablaría más de buscar las contrapartidas derivadas de la cuestión es cómo podemos hacer eso. Pero bueno. No, yo creo que hay que hablar de explorar los mecanismos primero de legalización de las viviendas que hay, estos que siguen en el limbo de la legalidad de momento. Sí. Y en segundo lugar intentar buscar eso, pues las compensaciones que en la medida de lo posible buscar las fórmulas para compensar las plusvalías que ha generado esa. Yo hablaría Pedro, si quieres, de ejecución efectiva. Es el punto 78 dentro de Hacienda y Función Pública. Porque ejecución ha habido, otra cosa es que haya sido efectiva. Promover la ejecución efectiva de sentencias favorables al ayuntamiento. Luego, aquí hay otro que es el 79, es muy genérico, pero tiene su intención, que es ponemos equilibrio entre inversión y mantenimiento. Es decir, ya sé que es muy genérico, es una declaración de principios celestial, pero que se trata de hacer más caso al mantenimiento y en relación a la inversión nueva, en obra nueva, en acciones nuevas. Nuestra idea. Ya. Ya hemos dicho que aquí se ha optado por la inauguración y una vez que se ha inaugurado se ha abandonado. Entonces hay que conservar más y inaugurar menos. No sería problema también, como no tiene un contenido muy exacto, tampoco sería, por mi parte, yo creo, no sería un problema que no se pusiese. Luego, promover la definición de una política de aeropuertos de la comunidad. Lo siento. No sé, yo entendía que no es nuestro papel decirle a la Junta lo que tiene que hacer. Bueno, si lo redactamos. hombre, llevamos 4 años diciendo que hay ciertas cuestiones que hay que instar. Pon una redacción alternativa. Sí. Ya he hecho 2. Venga, déjamela. Promover sí. La definición de una política de aeropuertos de la comunidad. Sí. Un plan aeroportuario, que es lo que siempre hemos exigido y la Junta jamás ha entrado. Quiero decir. Un plan aeroportuario donde cada uno de los aeropuertos tenga, pues si no su especificidad, pues sí su ¿Os parece finalidad? que os pasemos una propuesta por escrito que es más amplia? Es que el asunto es que es un tema que siempre se vincula a la actividad económica de la ciudad, de Valladolid, y siempre sale reiteradamente como un problema de la ciudad y luego, sin embargo, lo único que se dice es que cierren los otros 3 y se dice y entonces que creemos que no está mal contemplar algún tipo de... Yo he mantenido otra posición. Pero siempre buscar la salida. Yo estoy convencida de que hay un mercado, o por lo menos explorar. Lo que pasa es que ha habido una dejación absoluta, no se ha hecho absolutamente nada. Es más, había aeropuertos con consorcio y otros que no tenían consorcio, como el de Matacán. Entonces, bueno... Y aquí se disolvió el consorcio. Sí. Se liquidó el consorcio con una deuda de la Diputación que tan ricamente.
O sea, lo que estamos nosotros es por la coordinación, es decir, que haya una racionalidad, no que cada municipio tire para su interés. Cuando se ha invertido mucho dinero público ahí, no hay que liderar también los diálogos desde nuestro punto de vista. Y por no entrar en el detalle, por eso era eso, promover la definición de una política. No tenía mucho más allá. Instar a la Junta a que promueva... Eso es. Bueno, que es un detalle. Y luego el último punto que tengo yo aquí es revisión de los protocolos con el objetivo de abrir el ayuntamiento a la ciudadanía. Quiere decir, esto está aquí en gestos, símbolos, protocolos, etc. Sí, creo que hemos puesto algo sobre abrir las puertas. Abrir las puertas, sí, es que ese es el punto 106, sí. Este es el 106. Se nos descuadra. Se descuadra. No, que este era simplemente que hay muchos protocolos que son protocolos muy cerrados, que son... Que creemos que funciona. Por ejemplo, pues el otro día se hablaba incluso hasta del día de la toma de posesión. ¿No? Yo le he pedido formalmente a Mercedes, porque con el alcalde no he podido hablar, que habiliten una pantalla en la Plaza Mayor y un número de sillas, pues oye, más o menos decente, para que la gente pueda asistir. Ya sabéis, bueno, el salón de plenos da lo que da, pero bueno, por lo menos que puedan participar de una manera mucho más activa en la toma de posesión, que es un acto que es de la ciudadanía y que nos permita incluso, al acabar el acto, pues poder bajar y, oye, saludar a la gente que se haya acercado allí a ver tomar posesión, a sus concejales, no al alcalde, a los concejales de todo. ¿Y la pantalla que hay en la Plaza Mayor no serviría para eso? Es muy pequeñina, la pantalla no vale para nada. Si van 200, 300 personas es imposible que vean y que sigan ahí. Si no hay más remedio, pediremos que al menos esa pantalla tenga sonido, que sabéis que no lo ha tenido durante los 4 años se comprometieron a retransmitir los plenos por esas pantallas y nunca lo vimos, ¿no? Y no lo vimos con sonido. Entonces, lo que les hemos pedido es una pantalla de un tamaño, bueno, pues medianamente razonable. Tampoco se trata de hacer aquí la pantalla del siglo, una cosa razonable, y luego poner un número de sillas para que la gente pueda asistir a la posesión. No nos referimos solo a este caso. No, quiero decir que sepáis que se lo he pedido. Pero... Que incluso, por ejemplo, hasta lo podíamos incluir expresamente hasta el trato a la oposición. El trato a los grupos de la oposición, que hemos visto en muchos casos que el punto 106. El 106 y 107. Yo creo que eso sí podría ser un signo de se podrían agrupar y dentro de ahí poner alguna medida más concreta. Vale. Pues entonces lo que hacemos... cambios, me parece, eso es. lo ajustamos mañana. Vale. La siguiente reunión, ¿cuándo? Bueno, y luego os había dicho lo del coste, perdón. Sí. Yo he estado viendo de las actuaciones a corto plazo, las de medio y largo plazo es mucho más difícil. O sea, yo creo que estaría bien concretar más, pero las de corto plazo, pues lo que puede costar el servicio de comedor, además lo que puede a corto plazo, yo no sé si habláis de para estos primeros meses de gobierno, o sea, serían los 6 primeros meses. ¿Sois conscientes lo del servicio de comedor, los problemas de carácter legal y de todo tipo que vamos a tener en el corto plazo? Sí. Lo digo porque, fijaos que tenemos que habilitar una modificación presupuestaria que tiene que ir a pleno. Sí, sí. Tenemos que contratar, tenemos que abrir un procedimiento de contratación. Es decir, yo creo que para este verano va a ser muy difícil, por no decir imposible. Y ojo, y digo esto, yo esto lo he hablado con Vicky, y Vicky era de las que era partidaria de lanzarse a la piscina y decir va a haber 2, va a haber 3, pero a mí me parece que eso es un compromiso muy complicado. Yo creo que la única manera de que consigamos en el corto plazo abrir 2 o 3 comedores es negociando con la Junta. Es que la Junta asuma la apertura. Ahora, porque nosotros, por nuestros propios medios, en este plazo de tiempo, se me antoja, vamos. ¿Cuándo acaba el curso escolar? Oye, ya el 22. El 22. En esa línea iba Vicky. Vicky hablaba de sentarse con la Junta. Plazas para que los chavales puedan acudir a los campamentos y hay campamentos en los que se come. Podemos pedir que lo prorroguen, y si no, que lo prorroguen y lo pagamos nosotros. Pero que lo prorroguen. O la ampliación de plazas subvencionadas. Eso puede ser que se prorrogue y lo pagamos. Y si no quieren pagarlo, que se retraten, lo pagamos nosotros. Y hay que ver si el interventor nos autoriza esa fórmula, es decir, de un contrato de la Junta autorice un pago del Ayuntamiento. Es decir, ahora mismo sabéis el corsé que tenemos con la ley de Montoro. Entonces, bueno, yo lo que no quiero tampoco es generar frustración en los ciudadanos y que se les diga, vamos a hacer una cosa y no podamos hacerla. Hay una primera parte que es plantearlo a la Junta, que es quien lo está ejecutando, quien tiene una eso es lo primero. La competencia. Sí. Y a partir de ahí,
Yo creo que sí hay que intentarlo, luego podemos encontrarnos con topes legales o con lo que diga el interventor. Pero si al menos consiguiéramos abrir uno, es decir, con eso estaríamos demostrando que es posible. Que sí, que hay que intentarlo por todos los medios. Que no estigmatiza y que da respuesta a un número de niños concreto. Y yo creo que sería abrir una puerta. Entonces, que al menos, yo creo que el tema presupuestario no sería problema abrir un comedor, por ejemplo, o hasta dos. No, sí, pero yo problema presupuestario no le veo. Entonces, si los veo por los formalismos, es decir, hay que hacer una modificación de créditos que hay que aprobar y hay que llevar a pleno. Claro. Y eso lleva... Es que son 9 días, quiero decir, si el curso acaba el 22 de junio... para que estuviera abierto el 23 de junio tenemos que en ese tiempo hacer la modificación presupuestaria, nada más constituir el pleno, entonces eso es lo que hay que mirar. Tienes que tener un primer pleno en el que se van a constituir las comisiones, los representantes de las comisiones, de todos los órganos que tiene el ayuntamiento. Pensar que para cada cosa que hagamos que no esté contemplada en el presupuesto, que van a ser muchas, porque obviamente por eso nos opusimos a este presupuesto, vamos a tener que crear modificación de créditos. Y eso es un mes. ¿Se puede sacar un decreto instando a la Junta? No, yo creo que eso forma parte de una negociación, que con un mínimo de habilidad, pues a lo mejor sale adelante. Y la Junta también tiene que cambiar. Hombre, como lo tenemos como actuaciones a corto plazo... La Junta tiene que cambiar su gobierno también, y lleva otros plazos, o sea que... La Junta es el 20 y algo. Las Cortes se constituyen el 16. Pues lo que podemos intentar es, cuando se constituya las Cortes, ir a hablar con ellos para que lo prorroguen. Hay que ver también el acuerdo que se firmó hace 2 meses con todos los agentes sociales y económicos, porque en relación con la nueva financiación había una serie de elementos concretos que la Junta firmó. Uno era el tema de desahucios y yo creo recordar que otro tema era este. Y eso está firmado ya, con un presupuesto adicional que viene del gobierno. Yo, en todo caso, la cuestión está en buscar la intencionalidad y hay que explorar las vías. Si luego nos encontramos con problemas legales, lo vemos. Es que pienso hasta en convenios... Creo que hay cosas más realistas en el corto plazo, que es el tema de septiembre, de las ayudas a material escolar, etcétera, que eso sí es posible. Vamos muy justos, pero bueno, eso es posible. Pero lo que comenta Alberto, por ejemplo, de conveniar con alguna organización para abrir un comedor, eso sí que lo podríamos hacer. Creo que puede ser en un colegio o puede ser en otro. Es un parche para este verano. No sabemos cuánta gente puede estar en esa situación. El convenio te requiere habilitación de crédito presupuestario y todo. La única posibilidad que yo veo es que quepa la posibilidad de contratar por emergencia, por urgencia. Es decir, y eso te quita muchos trámites de medio, incluso creo que no hace falta ni tener disponibilidad presupuestaria, pero hay que hablarlo con el interventor también. Entonces yo creo que estas cosas, sobre todo, que tengamos claro que tomáis posesión el día 13 y que a partir de ahí, pues el 22 se acaba el curso escolar. Entonces, sí, pero se puede, pero antes de ir explorando, es que eso se puede empezar ya. Ir viendo las posibilidades, que tenemos dificultades. Plantearle al interventor si se puede la vía del contrato de emergencia. En cualquier caso, lo que hemos ido viendo es que muchos de los puntos no tienen consecuencias económicas y otros, o inmediatas por lo menos, y otros son asumibles, es decir, pues ayuda para material escolar, yo creo que son cifras que se pueden estimar asumibles, claro. En las mociones que hemos presentado, refuerzo de educación de personas adultas, etcétera, proyectos sociales solidarios, eso es asumible sin mucho problema. Los 3 puntos que son más, yo creo que pueden tener más consecuencias económicas son el plan contra la pobreza energética, el plan de empleo, hasta lo que se puede hacer en los primeros meses, y la cobertura transitoria equivalente a la renta garantizada de ciudadanía. Ahí es donde pueden ir en esos 3 puntos. Fijaos que el plan de empleo, si no somos capaces de ponerlo en marcha este año, que es algo que hay que valorar, lo que sí que va a ir en el próximo presupuesto a todo trapo. Es decir, yo creo que también nos tenemos que plantear si queremos un plan de empleo, de parchecitos de aquí a fin de año, o queremos hacer un plan de empleo en condiciones y que vaya con cargo al presupuesto 2016. Un plan de empleo ambicioso, un tema de los universitarios, por ejemplo, de prácticas, pensando en el fin de curso, poner en marcha el tema de incentivos a la contratación. Es decir, hay un montón de cosas que hacer. Entonces, yo creo que, por ejemplo, sí que hay una cosa que podemos poner en marcha con carácter inmediato, que es el tema de la parte del plan de empleo que sea de contratación pública para cubrir servicios públicos. Se llaman servicios sociales de CEAS que vosotros habláis,
tema de contratación para mantenimiento del ayuntamiento, y redimensionando el servicio de mantenimiento. Es decir, yo creo que eso sí se puede poner en marcha en el corto plazo, pero un plan de empleo en condiciones, con incentivos, con tal, yo sería más partidario de hacerlo bien y hacerlo con cargo al presupuesto de 2016. Si alguna medida seguro que se puede hacer cuando tengamos acceso a todos los datos, a todo lo que se gasta en la Agencia de Innovación, que hasta ahora no lo hemos tenido, pues podremos ver qué margen tenemos ahí para operar. Seguro que para alguna medida concreta de aquí a final de año da. No, nosotros lo que sí que hemos estimado que aun siendo esos tres medidas las de un presupuesto más elevado, yo creo que sí serían asumibles claramente. ¿En cuánto lo habéis cuantificado? ¿El plan energético? No, por ejemplo, el plan contra la pobreza energética hemos puesto 500.000 euros, pero a la vista también, pero también con unos datos estimados. Una de las cosas que nos falta es el diagnóstico. La cobertura transitoria equivalente de la renta garantizada de ciudadanía, esto es mucho más caro. No, eso lo hemos cuantificado nosotros. 100.000 euros. No, era algo más caro. Pero bueno, que no es una cantidad tampoco. No. Si es que ahora mismo beneficiarios de la renta garantizada de ciudad en Valladolid, no sé si hablamos de 1.000 y pico personas, no hablamos de más. Beneficiarios, no personas que estén en el trance de ser concesionarios de la ayuda y no haberla recibido. Hay una parte de análisis también de cuáles son las circunstancias, y eso, por ejemplo, en el momento en el cual empecemos a trabajar los servicios sociales de otra forma, podemos directamente empezar a trabajar. Es decir, hay que ir trabajando con las personas esa renta, pero a la vez acompañada de qué medidas, y también eso requiere una inversión. Es decir, no se trata solamente, bueno, pues toma la renta, pero detrás hay un trabajador social y hay un educador social, y hay entonces eso sí que es seguramente una cosa a más largo plazo, pero hay cuestiones de urgencia, y el tema de la crisis energética, por ejemplo, es de urgencia. Se habilita una mayor partida para ayudas de emergencia, ya se ha hecho en los últimos años, es decir, modificación de crédito, porque la ayuda de emergencia que se presupuestaba en enero llegaba a junio y se acababan todas. Por lo tanto, yo creo que eso no va a haber demasiada complicación. De todas maneras, Manolo, no sé, igual tampoco merece mucho la pena pillarse los dedos con una cifra. Si lo que hemos hecho es por ver de qué estamos hablando, sumando todo y además poniéndolo en los plazos en los que ponemos. Entonces, a corto plazo yo creo que es claramente es una cifra asumible, y lo que nos preocupa más es cuantificar y comprometer a medio y largo plazo. O sea, pues por ejemplo, diseño definitivo de la operación del 29 de octubre, parque público de vivienda y acceso de alquiler temporal, etcétera. Ahí ya estamos hablando ya de cifras muy elevadas, y ahí tenemos que, yo creo que habría que concretar, pero vamos. ¿A quién se lo manda? Sí, mandamos al grupo. Entonces yo creo que esto es todo. ¿Creéis que falta algo? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo nos vemos? Sí, vamos a ver, pues No, ya acabamos, ya hemos acabado. Mira, si queréis hacemos una cosa, si os parece. Nos pasamos el documento, y entonces a la vista del documento quedamos y las estructuras sí, el informe o la propuesta, como le llamamos. Eran dos cosas, las áreas y el coste económico, el estudio de reducción del coste de la organigrama. Nos lo pasamos y quedamos a la vista de eso. Vale. Venga, ok.